Quienes gustan dibujar con las técnicas combinadas de grafito y carbón, quienes estén en la búsqueda de lápices de grafito que proporcionen un lustre reducido, o quienes deseen conseguir valores más bajos que los obtenidos con el grafito, pueden sentir curiosidad de probar los lápices Black, ya que su mina híbrida ofrece interesantes resultados. Para quienes no conozcan este modelo, les comento que es fabricado por la empresa alemana Staedtler. Pertenecen a su línea profesional, lo cual significa que están hechos con materiales de excelente calidad. La compañía describe que este modelo es especialmente adecuado para dibujar, hacer bocetos y esbozos y retratos. Se ofrecen como complemento para los lápices de grafito. También se informa que estos lápices artísticos se caracterizan por ser lápices de grafito de primera calidad, con una proporción elevada de carbón para resultados mates y negros intensos. La gama actual de este modelo consta de 6 graduaciones. Después de probar rápidamente los lápices en el unboxing, me pareció un acierto incluir la graduación HB para bocetar, pues aunque la 2B también sirve para ese propósito, revela más la textura del papel que la HB. Los lápices se ofrecen en distintas presentaciones. Estuche metálico con 6 piezas de graduaciones surtidas, que es la presentación que reseño aquí. Estuche metálico con 24 piezas, el cual incluye 20 graduaciones de lápices de grafito del modelo 100 y 4 del modelo Black. Algunas tiendas venden sueltas algunas graduaciones de este modelo. Con base en las pruebas que les presenté en el video anterior, puedo decir que este material ofrece resultados casi mates y solo las graduaciones 7B y 8B proporcionan negros intensos. Al enterarme de que la mina contenía una proporción elevada de carbón y al leer en la descripción en inglés los términos Jet Black, esperaba obtener negros intensos en todas las graduaciones y desde las primeras aplicaciones. Pero no fue así. El entramado y el rellenado haciendo pequeños círculos y sosteniendo el lápiz en posición vertical son las maneras en que se consigue mayor oscuridad. Al tratarse de un material híbrido cuya mina contiene tanto grafito como carbón, hay que tener en cuenta que, entre mayor sea la cantidad de grafito, los tonos serán menos intensos inclinándose al gris del grafito, y por esa razón mostrarán más lustre. En contraste, si la mina contiene mayor cantidad de carbón, los valores serán más bajos llegando al negro intenso y mostrarán un brillo muy reducido. Como no todas las graduaciones tienen el mismo desempeño debido al material que prepondera, he clasificado su gama en 3 grupos. En el primero, incluí las graduaciones duras, entre comillas, HB y 2B, que contienen mayor cantidad de grafito que de carbón. Se sienten menos cerosas o aceitosas y son ideales para los trazos iniciales o a bocetar, delinear y detallar. En el segundo, incluí las graduaciones medias, 4B y 6B, que contienen un balance entre grafito y carbón. Se caracterizan por incrementar su grado de oscuridad, pero este aún compite con la intensidad obtenida con los lápices de grafito. Su brillo es más reducido y son ideales para sombrear y delinear. También revelan fácilmente la textura del papel. En el tercero y último, incluí las graduaciones suaves, 7B y 8B, cuyas minas contienen mayor cantidad de carbón que de grafito. El desempeño de estas graduaciones sí se diferencia del de los lápices de grafito, pues ofrecen negros intensos y no grises muy oscuros, y son las graduaciones con menos brillo. Son ideales, como escribió Giancarlo en la sección de comentarios de este video, para dar
mayor profundidad a las sombras. La precisión de los tonos es de buena a muy buena. En ocasiones, la HB se asemeja mucho a la 2B. Me gustó que incluyeran la HB, ya que resulta estupenda para bocetar. El tono de la graduación 7B se acerca más a la 6B que a la 8B. Para quienes solo estén buscando hacer un dibujo de grafito con brillo reducido, les recomiendo las gradaciones que van de la HB a la 6B. Para quienes solo estén buscando negros intensos o profundizar las sombras, les recomiendo las gradaciones 7B y 8B. Esta última gradación se distingue especialmente tanto por el grosor de su mina como por su blandura y grado de oscuridad. Como el modelo Black contiene carbón en la mezcla de su mina, supuse que el difuminado sería difícil de conseguir y que pasaría en una situación semejante a la de los lápices Atle Diseño, cuyos resultados me gustaron mucho, pero me tomó bastante tiempo obtenerlos, ya que tuve que repasar varias veces con el esfumino y sentí que la superficie del papel se aplanó al ejercer más presión para obtener resultados homogéneos. Sorprendentemente, el difuminado con los lápices Black fue más fácil que con los lápices de carbón, y sí se pudieron difuminar con relativa facilidad. Con todo, hay que tener en cuenta algunos aspectos que nos pueden afectar mientras estamos dibujando. Entre mayor sea la graduación, mayor será el contenido de carbón. Por lo tanto, será más difícil difuminar, o al menos obtener un difuminado completamente homogéneo. En cambio, las graduaciones con mayor cantidad de grafito, como la HB o 2B, se difuminarán más fácil y ofrecerán resultados más homogéneos. Como vimos anteriormente, es en las líneas, entramado y pequeños círculos donde se aprecia mayor grado de oscuridad. Esto significa que si rellenamos un área haciendo líneas o pequeños círculos y luego pasamos el esfumino para difuminar, estos trazos iniciales no desaparecerán por completo y todavía se notarán, tal y como me ocurrió al rellenar estas áreas de mi dibujo. Debemos poner atención al aplicar capa sobre capa, pues si recargamos un área con el color y luego queremos arrastrarlo para repartirlo en un área más amplia, no lograremos distribuir el material uniformemente, pues la cera o aceite lo fija al papel. Solo obtendremos manchas irregulares. Afortunadamente, estos lápices permiten la superposición de varias capas. No saturan inmediatamente el papel, por lo que si somos cuidadosas o cuidadosos al aplicarlo, podremos controlar mejor la correcta distribución del color. Además, el hecho de que la mezcla de la mina de estos lápices sea bastante homogénea ayuda mucho. Dado que el carbón contiene cera o aceite que hacen que se fije más al papel, temí que el borrado se dificultara. El mejor resultado se obtuvo con la goma plástica, pues con la de migajón se manchó la hoja y la moldeable retiró poco grafito. Las líneas no se borran, solo se atenuó un poco la intensidad con la goma plástica, con la de migajón se ven borrosas y la moldeable casi no se llevó material. Por las características de la mezcla de la mina, la goma moldeable no es la mejor opción. Sin embargo, en mi dibujo, en el que había aplicado suavemente una capa de la graduación HB, sí pude retirar el material o reducirlo con la goma moldeable. La firmeza de la mina, la madera de excelente calidad y el doble encolado permiten el uso del sacapuntas y facilitan el afilado. Definitivamente se obtiene una punta más larga y afilada con el sacapuntas Cum. En especial, me gustó el resultado del lápiz 8B que tiene una mina más grasa y gruesa. Cabe señalar que con todo, la punta no sale completamente aguda, sino un poco redondeada, por lo que si bien estos lápices nos permitirán controlar el trazo, no son ideales para líneas muy finas ni para detalles muy pequeños. La sensación al trazo es excelente. Dada la resistencia de las minas y los materiales grasos que contiene la mezcla de las mismas, los lápices Black se desplazan sin problemas sobre la superficie del papel y la punta se siente firme. Por lo tanto, facilita la precisión del trazo. La mina muestra un balance entre blandura y resistencia. Además, como casi no sueltan residuos, permiten trabajar con mucha limpieza. Por eso estos lápices son estupendos tanto para dibujos a línea
como para sombrear. En este punto me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Ustedes prefieren usar este material como complemento de los lápices de grafito o solos? Después de probarlos, me agradó descubrir que se pueden utilizar tranquilamente por separado. En lo personal, considero que si se trata de evadir el brillo del grafito, es mejor utilizar solo los black, pues sería ilógico recurrir al mineral untuoso que proporciona lustre metálico. Pienso que los lápices híbridos black y los lápices de grafito funcionan como complemento cuando deseamos ampliar nuestra escala cromática para que incluya desde grises muy claros hasta negros intensos. Los lápices de grafito también son un buen complemento de los black, debido a que la punta de sus minas puede afilarse más y es apta para hacer trazos más precisos, líneas más finas y detalles muy pequeños. Gracias por su atención. Hasta la próxima.